El teorema de Tales es un teorema el cual proviene desde Tales de Mileto, un antiguo griego, que aprovecha la proporcionalidad que existe entre las medidas de 3 líneas paralelas y 2 perpendiculares para poder encontrar a partir de 3 medidas ya establecidas un cuarto dato faltante. En este tema de teorema de Tales vamos a tener 2 subtemas. El primero es el teórico, donde vamos a ver la teoría en un plano, es decir, en un dibujo de 2 dimensiones, y también vamos a ver la aplicación real a las situaciones. En este video vamos a iniciar entonces con el teorema de Tales de forma teórica, para en otro video de la siguiente semana vamos a ver la aplicación real de este teorema de Tales. El apartado teórico vamos a tener 2. Uno que vamos a llamarle el Tales, que es tal cual el teorema de Tales teórico, pero en su forma fundamental, y el otro donde se aprovecha la semejanza en los triángulos con el teorema de Tales combinado. Vamos a iniciar entonces con este teorema de Tales de forma teórica, comenzando con el primer método, que es el método Tales. ¿Qué nos dice este método Tales? Como ya vimos en la introducción del teorema, precisamente es encontrar un dato faltante teniendo 3 ya establecidos en un gráfico, aprovechando la proporcionalidad entre ellos. Vamos a tener entonces 3 líneas. Las 3 líneas deben ser paralelas. Yo voy a poner aquí 2 principales, que es línea 1 y línea 2, y una que las atraviese, en este caso voy a ponerla con línea punteada, y a esta la voy a llamar línea 3. Voy a tener 2 líneas perpendiculares a ellas. Aquí está la primera, en la cual en este segmento, es decir, de la línea 1 a la línea 3, este pedacito mide 12, tiene un valor de 12. Y de la línea 3 a la línea 2, es decir, este otro pedazo, aquí va a medir 20. Vamos a aprovechar esa proporcionalidad. Si yo tengo otra línea aquí perpendicular, donde digo que de la línea 1 a la línea 3 mide 18, ¿cuánto mide de esta línea 3 a la línea 2? Ese es el teorema de Tales y es lo que vamos a aplicar. Teniendo este gráfico, entonces aprovechando la proporcionalidad, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo sé que es un teorema de Tales en su versión Tales? Pues porque los datos los tengo únicamente en las líneas perpendiculares. Datos en las líneas perpendiculares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a formar 2 fracciones a partir de estos datos que tengo plasmados en este plano o en este dibujo. Voy a poner 12 veinteavos es igual a 18 sobre x. Esta es la fórmula de Tales, tal cual, cuando lo tengo con líneas perpendiculares. Simplemente los formo como fracción, cada una fracción por una línea independiente. Tengo 12 veinteavos igual a 18 sobre x. ¿Cómo voy a calcular el valor de x con estas fracciones? Los datos que tengo cruzados los voy a multiplicar para luego dividir entre el que me sobró. Es decir, aquí voy a poner 20 por 18 y eso entre 12 para que me dé el valor de x. Puedes apoyarte en tu calculadora para realizar esta operación. Me queda entonces 20 por 18, 360 entre 12 y obtengo 30, es decir, x es igual a 30. Es decir, de la línea 3 a la línea 2 mide 30 unidades. ¿Cómo obtuve esto? Pues debido a la proporcionalidad que me ofrece este teorema de Tales. El teorema de Tales en esta versión de Tales, como la tenemos aquí, también aplica en aquellos gráficos que tenga de forma vertical. El ejemplo anterior fue de forma horizontal, así es que hoy vamos a hacer el teorema en forma vertical. Vamos a tener ahora 3 líneas paralelas, en esta ocasión verticales. Tengo la línea 1, línea 2, una línea intermedia, que es la línea 3,
y dividiendo a esas tres líneas paralelas, en esta ocasión verticales, vamos a tener otras líneas perpendiculares que las crucen. Es decir, vamos a iniciar con esta línea y vamos a tener otro segmento en esta parte. Para esta ocasión, lo que mide de la línea 1 a la línea 3 lo desconozco, pero sé que de la línea 3 a la línea 2, es decir, este segmento, mide 8 unidades. Siguiente segmento, de la línea 2 a la línea 3, sé que mide 23 unidades, y de la línea 3 a la línea 1, sé que mide 40. Así es que aprovechando esto es que voy a calcular ese valor faltante, que es el X, con este teorema de Tales. ¿Qué es lo que hacía? Voy a formar fracciones, al igual como lo hice en el ejemplo anterior. Empiezo, X sobre 8 es igual, y como comencé con X, es decir, con el segmento de la línea 1 a la línea 3, la siguiente fracción la comienzo con el mismo segmento, es decir, 40 entre 23. Y teniendo esto es que realizo las operaciones que me marca este teorema de Tales. ¿Cuáles son esas operaciones? Voy a multiplicar los elementos cruzados, 8 por 40, y luego divido entre 23. Hago esa operación y me queda 8 por 40, 320, entre 23, obtengo 13.9. Es decir, X es igual a 13.9, de acuerdo a las medidas que me proporciona esta situación. Vamos a continuar con el siguiente método, que ahora es teorema de Tales, pero en su versión en semejanza, con semejanza de triángulos. ¿Dónde aplica este teorema? Vamos a tener igual tres líneas paralelas. Voy a tener aquí la línea 1, línea 2, línea 3. Dentro de este gráfico voy a tener un triángulo, es decir, voy a tener un triángulo formado por dos líneas perpendiculares. Donde, en esta ocasión, del segmento de la línea 1 a la línea 3, va a medir 12, de la línea 3 a la línea 2, va a medir 10. A diferencia del método de Tales, en el método de semejanza existen datos en ambas direcciones. Es decir, no solamente en los datos perpendiculares, sino que ahora yo tengo que del segmento en la línea 2, el segmento base de este triángulo, aquí mide 30, pero lo que desconozco es este segmento de la línea 3, que no sé cuánto mide. Por lo tanto, esta es la aplicación del teorema de Tales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué se llama semejanza? Precisamente para aprovechar la semejanza de triángulos. El procedimiento para calcular esto y sacar el valor de X que tenemos ahí en este gráfico es sacar dos triángulos semejantes. Un triángulo pequeño se va a formar entre la línea 1 y la línea 3. Aquí lo tengo. Va a ser un triángulo pequeño. Tenemos que hacer aquí la semejanza, donde de este vértice a este vértice mide 12 y su segmento base mide X, es decir, no lo conozco. Es este triángulo pequeño que tengo aquí. Y el otro triángulo más grande que voy a sacar va de la línea 1 a la línea 2. De línea 1 a línea 3 mide 12 y de línea 3 a línea 2 mide 10. Por lo tanto, todo el segmento lo tengo que calcular sumando los lados. 12 más 10 me da 22. Y su base es de 30. No se nos olvide entonces nunca, si yo tengo datos en ambas direcciones, en línea perpendicular y en las líneas paralelas, hay que sumar en la semejanza de triángulos del triángulo mayor los dos datos que me esté proporcionando. Si tú solamente pones 2, el resultado va a ser incorrecto. Una vez que sacamos esa semejanza, es decir, dos triángulos semejantes que tienen la misma forma, mismos ángulos, únicamente cambia sus medidas, vamos a hacer lo siguiente. Como lo vimos en el ejemplo anterior, cuando era Tales,
voy a realizar dos fracciones, en este caso basándome en los lados del triángulo. Voy a iniciar con el 12 y el 12 lo tengo que poner como nominador y su denominador será su lado paralelo, es decir, también el otro lado del triángulo que es 22. Y eso es igual, como inicié con el 12, la siguiente fracción inicia con x y x es igual a su base del otro triángulo, es decir, 30. Formada esta fracción, hago lo mismo que hice en el otro ejemplo del otro tema que era teorema de Tales con su forma de Tales, es decir, multiplico los datos cruzados y luego divido entre el que me sobró. 30 por 12 entre 22. Realizo esa operación y me queda 30 por 12, 360, entre 22 me da 16.3. Es decir, este segmento de la línea 3 mide 16.3. Y así es como se obtiene entonces cuando es el método semejanza. A diferencia del Tales, dijimos el Tales solamente tiene datos en las líneas perpendiculares que tenemos dentro de las tres líneas paralelas, pero el teorema de Tales con semejanza se aplica cuando tengo en la línea perpendicular y en las líneas paralelas datos, es decir, en ambas direcciones. Este teorema de Tales en su versión semejanza aplica igual si las líneas están de forma vertical. Así es que el siguiente ejemplo vamos a realizarlo así de forma vertical. Vamos a tener línea 1, línea 2 y línea 3. Y segmentos perpendiculares formando un triángulo. Tenemos de esta forma que del segmento 1 al segmento 3 mide 8, del segmento 3 al segmento 2 mide 4, la base de la línea 3 del primer triángulo, aquí va a medir 9 y desconozco la base más grande. Por lo tanto, teniendo esto, sé que es teorema de Tales con semejanza porque hay datos en ambas direcciones, es decir, tanto en las líneas perpendiculares como en las líneas paralelas. ¿Qué procedo a hacer? La semejanza de triángulos, es decir, voy a dibujar los dos triángulos que están proporcionados ahí tomando sus medidas completas. Voy a iniciar con el triángulo pequeño. Me queda un triángulo con 4 de lado y 9 de base. Después hago el triángulo más grande, donde tengo como base X, pero de lado hay que sumar el 8 y el 4, es decir, tengo 12. Tengo ya la semejanza de estos dos triángulos, voy a formular ahora las fracciones que me van a servir para calcular este dato que me falta, que es la base de este triángulo más grande en la semejanza del teorema de Tales. ¿Cómo lo voy a realizar? Si empiezo con el 9, puedo empezar con el que sea. Con el que empiece, tengo que poner su valor correspondiente o su valor paralelo. En este caso yo empiezo con el 9, el valor paralelo del otro triángulo es x, 9 sobre x. Es igual, como yo empecé con el 9, no puedo poner el 12 acá, sino que tengo que empezar con el valor del mismo triángulo, que es 4, entre 12, que es el valor paralelo que tengo de nuestros triángulos. Formada esta fracción, entonces me quedaría 9 por 12 entre 4. Voy a anotar aquí la operación, 9 por 12 entre 4, haciendo esa operación es que obtengo el valor de x. 9 por 12 me da 108, entre 4 me da 27, así es que el valor de x es igual a 27 que tenemos en este segmento de la línea 1. Y así es como se aplica entonces el teorema de Tales en su versión semejanza. Después de que hayas anotado entonces los ejemplos, la introducción al teorema de Tales y sus dos formas, es decir, la forma de Tales y forma de semejanza, pasa los ejemplos y a través de ellos ayúdate para que puedas contestar los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de Classroom. Ejercicios donde vas a tener que encontrar el valor de x en estos gráficos.